La llamada llegó a las 6:47 de la mañana. Jack Morgan se limpió la grasa de las manos, preguntándose quién llamaría a su taller, que estaba en apuros, tan temprano. ¿Es este el mecánico que atendió a mi hija ayer? La voz era autoritaria y refinada. Soy Alexandra Hayes. Mi chofer lo recogerá en 30 minutos. Jack miró a su hijo dormido, sin saber que este simple acto de bondad lo cambiaría todo. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas polvorientas del pequeño apartamento de Jack Morgan, encima de su taller. Las reparaciones de Morgan. A sus 42 años, el rostro de Jack mostraba las líneas de expresión de alguien que había enfrentado más de lo que le correspondía. Sus manos callosas, perpetuamente manchadas de grasa de motor, a pesar de fregarlas todas las noches, se movían metódicamente mientras preparaba el desayuno para su hijo Ethan, de 9 años. El niño estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, mirando las tostadas y los huevos con el ceño ligeramente fruncido. Jack se dio cuenta, pero fingió no hacerlo. La comida se estaba agotando otra vez, y aún faltaban 4 días para el día de pago. Necesitaría al menos 2 reparaciones más esta semana para llegar a fin de mes. Mientras le servía a su hijo un vaso de jugo de naranja diluido en agua para que le durara más, Jack sintió el peso familiar de la responsabilidad sobre sus hombros. Habían pasado 5 años desde que el cáncer se llevó a Emily, pero algunas mañanas la ausencia se sentía tan fresca como ayer. Jack le revolvió el pelo a su hijo y esbozó una sonrisa que le llegó a los ojos. Lo siento, amigo. Nos estamos quedando sin comida esta semana. Pero bueno, te prometo panqueques este fin de semana cuando la señora Daniels pague la reparación de la transmisión. El apartamento era modesto, pero limpio, un pequeño espacio de 2 habitaciones que Jack había convertido de trastero encima del garaje cuando Emily enfermó. Las facturas médicas se lo habían llevado todo, incluida su casa en las afueras. Pero Jack se había negado a rendirse. Había sido un prometedor ingeniero mecánico en una empresa de diseño automotriz y había aprovechado sus habilidades para abrir su propio taller mecánico tras ser despedido durante la reestructuración de la empresa. El momento no podía haber sido peor, justo cuando los tratamientos de Emily se intensificaban. Ahora, fotografías de tiempos mejores adornaban las paredes. La sonrisa de Emily, preservada en marcos de madera. Jack con traje en su antiguo trabajo corporativo. Ethan, de niño pequeño, se balanceaba sobre los hombros de su padre. No eran solo adornos. Eran recordatorios de la vida que una vez tuvieron y de la promesa que Jack le había hecho a su esposa de que su hijo seguiría teniendo oportunidades. Seguía sin ser feliz, pasara lo que pasara. Termina con tu campeón en serie. El autobús llega en 15 minutos, recordó Jack, mirando la hora en su desgastado reloj, un regalo de Emily en su 10º aniversario, apenas unos meses antes de su diagnóstico. Mientras Ethan comía, Jack calculaba mentalmente las citas del día. La tienda apenas llegaba al punto de equilibrio la mayoría de los meses, pero les proporcionaba lo suficiente para mantenerse a flote, y lo más importante, le permitía la flexibilidad de estar ahí para Ethan. Sin un programa extraescolar para su hijo, Jack ajustó su horario de trabajo para cerrar la tienda a las 3 todos los días, reabrir después de cenar, y a menudo, trabajar hasta altas horas de la noche para compensar. No era ideal, pero en la jerarquía de prioridades que Jack había establecido tras la muerte de Emily, el bienestar de Ethan era lo primero. El dinero, la comodidad e incluso el propio descanso de Jack venían después. Era una promesa que le había hecho a Emily en esos últimos días, cuando las máquinas del hospital pitaban al ritmo de su débil corazón. Su hijo nunca se sentiría abandonado. No si Jack podía evitarlo. «Papá, ¿crees que entraré en el equipo de matemáticas?», preguntó Ethan, colgándose la mochila al hombro. El chico era brillante. Otro regalo de Emily, que había sido profesora de matemáticas en el instituto. A pesar de sus dificultades económicas, Jack estaba decidido a que el potencial de su hijo no se viera limitado. Había aceptado reparaciones extra,
negociado planes de pago para los cuadernos de matemáticas avanzadas que la profesora de Isen le había recomendado y se quedaba despierto hasta tarde ayudando con ejercicios de práctica incluso cuando le ardían los ojos de cansancio. ¿Con tu cerebro? Sería una locura no elegirte, respondió Jack, preparando el almuerzo de Isen. Mantequilla de cacahuete y mermelada, una manzana y la última barra de granola de la caja. Le dejó una notita, como todos los días. Orgulloso de ti, amigo, papá. Estas notas habían empezado como una forma de ayudar a Isen a superar el dolor de la pérdida de su madre, pero se habían convertido en su tradición especial. Algunos días, cuando un cliente se quejaba de una factura o cuando vencía el alquiler sin suficiente dinero para cubrirlo, estas pequeñas conexiones con su hijo eran lo que impulsaba a Jack a seguir adelante. Después de acompañar a Isen a la parada de autobús visible desde su ventana, Jack bajó las escaleras traseras hacia el taller. El familiar aroma a aceite de motor y metal lo recibió, un olor que antes representaba el fracaso profesional, pero que ahora significaba independencia. El taller no era lujoso. El equipo era mayoritariamente de segunda mano, y la sala de espera consistía en sillas desparejadas y revistas viejas. Pero Jack se enorgullecía de su reputación de trabajo honesto a precios justos, y a menudo ayudaba a clientes mayores o padres solteros con reparaciones con descuento que no podían pagar. No podía permitirse otro lugar. A veces se preguntaba si estaba siendo ingenuo, si su generosidad estaba perjudicando su negocio, y por extensión, el futuro de Isen. Pero no se atrevía a cobrarle a la señora Peterson el precio completo cuando sabía que sus ingresos fijos apenas cubrían sus medicamentos, ni a rechazar al señor Gans cuando su camioneta de reparto se averió, aun sabiendo que el anciano podría tardar en pagar. Mientras giraba el cartel para abrir y comenzaba a organizar las herramientas para la primera cita del día, Jack se permitió recordar brevemente su vida anterior. La oficina de la esquina, el coche de la empresa, los respectivos colegas. A veces se preguntaba si Emily estaría orgullosa de en que se había convertido o decepcionada de que todos sus planes se hubieran reducido a esta modesta existencia. Pero entonces recordaba lo que ella susurró durante sus últimos días. Prométeme que le demostrarás a Isen que el éxito no es lo que tienes, sino quien eres cuando todo se desmorona. En sus mejores momentos, Jack creía estar cumpliendo esa promesa. En sus días más oscuros, generalmente tarde en la noche, cuando el taller estaba tranquilo y Isen dormía, temía estar a punto de ahogarse, a un gasto inesperado de ahogarse. Hoy tendría que ser un mejor momento. Tenía que reconstruir una transmisión y reemplazar una correa de distribución, un trabajo que requería concentración, sin duda. La lluvia otoñal había arreciado al final de la tarde, formando ríos en las aceras del centro de Millfield. Jack acababa de cambiarle el aceite a la señora Peterson, cobrándole la mitad del precio como siempre, sabiendo que sus ingresos fijos apenas cubrían sus medicamentos. Estaba limpiando sus herramientas cuando oyó el característico ruido de un vehículo forcejeando, seguido de un golpe vacilante en la puerta de cristal de su taller. Levantó la vista y vio a una adolescente empapada, de unos 16 o 17 años, con el rímel corrido por las mejillas y la ropa de aspecto caro pegada a su esbelta figura. Lo primero que pensó Jack fue que parecía de otro mundo, una de esas chicas de colegios privados de los barrios ricos del otro lado de la ciudad. Su segundo pensamiento fue que parecía completamente miserable. De hecho, ya cerramos, dijo Jack automáticamente, señalando el reloj que marcaba las 3:15. Cerraba temprano los martes y jueves para entrenar al equipo de ligas infantiles de Isen, un compromiso. Se negaba a ceder, sin importar la presión financiera. Pero algo en la expresión desesperada de la chica lo hizo reflexionar. Había una vulnerabilidad que le recordaba a Isen después de un día particularmente duro en la escuela. ¿Cuál parece ser el problema?, preguntó, dejando el trapo. La chica se apartó el pelo mojado de la cara, revelando sus ojos rojos de llorar. Creo que mi rueda está pinchada, balbuceó. Su voz delataba frustración y lo que parecía vergüenza. Se suponía que debía haber llegado a casa hace una hora. Mi teléfono está muerto y mi madre me va a matar. Sus palabras salieron atropelladas entre lo que Jack reconoció como sollozos reprimidos,
del tipo que Isen intentaba ocultar cuando intentaba ser valiente. Jack miró su reloj. Isen estaría esperando en el campo, pero el entrenador podría empezar los calentamientos sin él. La idea de dejar a este adolescente, visiblemente angustiado, solo en ese estado, sobre todo mientras llovía a cántaros, no le convencía. Era el tipo de situación en la que querría que alguien ayudara a Isen si se invirtieran las cosas. ¿Dónde está tu coche?, preguntó, agarrando su kit de herramientas portátil y un impermeable. El alivio de la chica fue inmediato y palpable. Sus hombros se desplomaron al exhalar. A la vuelta de la esquina, dijo, haciendo un gesto vago. Conseguí aparcar antes de que se agotara por completo. Siguiéndola bajo la lluvia, Jack se encontró junto a un elegante Audi blanco descapotable, modelo nuevo, probablemente más caro que todo su negocio. El contraste entre el vehículo de lujo y la evidente angustia de la chica le pareció peculiar. No se trataba solo de una rueda pinchada. Soy Jack, dijo, arrodillándose junto al vehículo para examinar la llanta, que no solo estaba desinflada, sino hecha trizas. La lluvia le empapaba los vaqueros mientras se agachaba sobre el pavimento mojado, pero apenas se dio cuenta. Parece que pisaste algo afilado. Esto necesita más que un parche. Necesitarás un reemplazo. La chica se abrazó para protegerse del frío, luciendo aún más joven en su angustia. Soy Lily, respondió, abrazándose mientras la lluvia seguía cayendo. Mi papá habría sabido qué hacer. Pero él. Se quedó callada, mordiéndose el labio. Jack reconoció que esa frase inacabada había dicho muchas cosas similares. La pérdida tenía un lenguaje universal. Sin importar el tipo de coche que condujeras o en qué barrio vivieras, sintió una chispa de conexión con esta chica, a pesar de sus obvias diferencias. Bueno, Lily, puedo arreglar esto, pero no tengo neumáticos para este modelo. Tardaré un día en pedir uno. Notó que sus hombros se encorvaban aún más. Pero puedo ponerte el de repuesto hoy mismo para que llegues a casa sana y salva. Lily lo miró con la mirada perdida. Hay un repuesto. Parecía genuinamente sorprendida, y Jack se contuvo. Una sonrisa. A pesar de todas las características de lujo del coche, su dueño claramente no se había molestado en enseñarle a su hija el mantenimiento básico. En el maletero, explicó, moviéndose ya para acceder. La mayoría de los coches lo incluyen, incluso los más elegantes como el tuyo. Mientras trabajaba eficientemente a pesar de la lluvia que le pegaba el pelo a la frente, Jack se preguntó sobre la historia de Lily. No le parecía una niña rica y malcriada que montara un berrinche por un pequeño inconveniente. Había algo más en juego, algo en sus ojos que denotaba problemas más profundos que una rueda pinchada en un día lluvioso. Mientras Jack cambiaba la rueda, Lily alternaba entre un silencio ansioso y una charla nerviosa. Poco a poco, surgió una imagen. Se había saltado su última clase para visitar a su antigua profesora de música, que se mudaba, una mujer que había sido la única que realmente la escuchaba. Había perdido la noción del tiempo y luego se había perdido conduciendo de vuelta, terminando en esta zona desconocida de la ciudad donde la rueda tuvo un destino desafortunado. Mi mamá tiene estas aplicaciones de rastreo en mi teléfono, explicó Lily en voz baja. Cuando se apagó, probablemente se asustó, pensando que me habían secuestrado o algo así. Es muy estricta con la seguridad. Jack asintió, concentrándose en asegurar la rueda de repuesto. Entendía que la crianza sobreprotectora había tenido dificultades con eso él mismo después de la muerte de Emily. La tentación de envolver a Isen en plástico de burbujas metafórico había sido fuerte, especialmente en esos primeros días, cuando parecía que el mundo estaba lleno de peligros potenciales esperando arrebatarle a la única persona que le quedaba. Los padres se preocupan. Está en la descripción del trabajo, dijo simplemente, dándole a las tuercas un último titán. Mi mamá lo lleva a otro nivel. Desde el divorcio, y especialmente después de lo que le pasó a mi papá, me trata como si fuera de cristal o pudiera desaparecer en cualquier momento. Había una amargura en el tono de Lily que sugería capas de dinámicas familiares complejas. Jack no insistió en detalles.
Lo que le hubiera pasado a su padre no era asunto suyo, y sospechaba que Lily ya le había dicho más de lo que pretendía a esa desconocida en un aparcamiento lluvioso. Con la rueda de repuesto asegurada, Jack se puso de pie, limpiándose las manos con un trapo. Eso debería llevarte a casa, pero no vayas a más de 80 kilómetros por hora con esta rueda. Tendrás que cambiarla como es debido. Ya estaba calculando mentalmente cuánto tardaría en ir al entrenamiento de Isen y si tendría tiempo de cambiarse primero con ropa seca. La lluvia por fin había empezado a amainar, pero tanto él como Lily estaban empapados. ¿Cuánto te debo?, preguntó Lily, buscando un bolso de diseño que, por alguna razón, se había mantenido seco dentro de su chaqueta. Jack la despidió con un gesto. Considéralo una buena acción. Solo ten cuidado al conducir a casa. Y quizás podrías llamar a tu madre desde el teléfono de mi taller para que sepa que estás a salvo. No estaba seguro de por qué había hecho la oferta. Quizás porque le recordaba un poco a cómo podría ser Isen dentro de unos años. O quizás porque, a pesar del coche y la ropa caros, había algo fundamentalmente perdido en Lily que conmovió los instintos paternales de Jack. Los ojos de Lily se abrieron ligeramente, como si no estuviera acostumbrada a la amabilidad incondicional. ¿En serio? Eso es gracias. Dudó un momento antes de añadir. Mi madre puede enviar a alguien a pagarte. Es muy particular con las deudas. La afirmación le pareció extraña a Jack. ¿Qué clase de padre inculcaba tanta preocupación por las obligaciones económicas en un adolescente? Pero simplemente se encogió de hombros. Nada de deudas. Simplemente haz algo bueno por alguien más alguna vez. Mientras caminaban de vuelta a su taller para que Lily pudiera usar su teléfono, Jack la vio estudiando el modesto exterior del taller de Morgan, con la mirada fija en la pintura descascarada del cartel manuscrito 10% de descuento para personas mayores en el escaparate. Algo en su expresión cambió, no por lástima, sino por una especie de curioso reconocimiento. Como si viera algo familiar en ese entorno desconocido. Dentro, mientras Lily hacía su llamada, Jack notó una pequeña pulsera de plata con un emblema inusual en su muñeca. Reconoció el logotipo de AES Univaschens, una de las empresas tecnológicas líderes del país. Era distintivo porque una vez había solicitado trabajo allí tras ser despedido. Antes de abrir su tienda, no le dio importancia. Probablemente solo eran joyas de moda que usaban los adolescentes adinerados. Tras una breve y tensa conversación telefónica, interrumpida por un «sí, mamá y yo lo sabemos, mamá, y lo siento, mamá», Lily colgó y se volvió hacia Jack con una expresión que mezclaba alivio y resignación. «Va a enviar a alguien a buscarme». Luego, inesperadamente, añadió, «Deberías poner tu número en mi teléfono una vez que esté cargado para cuando necesite que me cambien la rueda de verdad». Jack garabateó el número de su tienda en una tarjeta de visita, preguntándose por qué este adolescente aparentemente privilegiado parecía tan solo a pesar de tener aparentemente recursos que muchos envidiarían. Mientras esperaba junto a la ventana a que la llevaran, él notó que su mirada se detenía en la única fotografía que había en su mostrador. Jack y Isen en la excursión de pesca del año pasado, ambos sonriendo ampliamente a pesar de no haber pescado nada. ¿Es tu hijo?, preguntó en voz baja. Jack asintió, incapaz de, para ayudar a la sonrisa que siempre le asomaba al pensar en Isen. Isen, tiene 9 años, casi 30, respondió, con orgullo evidente en la voz. Lily sonrió, la primera expresión sincera que le había visto. Se ven felices. La simple observación tenía peso, como si la felicidad fuera un bien escaso en su experiencia. Antes de que Jack pudiera responder, una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo afuera. La postura de Lily se tensó de inmediato. «Ese es mi auto. Gracias de nuevo, señor Morgan». Mientras salía apresuradamente, Jack le gritó, «Recuerde, no más de 50 en esa rueda de repuesto». Ella asintió sin volverse, y en cuestión de segundos, el imponente vehículo desapareció bajo la lluvia,
dejando a Jack con la clara sensación de que Lily Hayes era mucho más que una simple rueda pinchada y la rebeldía de una adolescente. La mañana siguiente amaneció gris y brumosa, acorde con el estado de ánimo de Jack mientras calculaba las facturas mensuales con respecto a sus ingresos proyectados. Otra vez andaba corto de dinero. El alquiler del taller y del apartamento vencía en una semana, y a menos que llegaran 3 o 4 reparaciones importantes, tendría que echar mano del fondo universitario de Eisen, la pequeña pero sagrada cuenta que se había prometido no tocar jamás. Se frotó los ojos, sintiendo el peso de la constante presión financiera. Esta era la parte de ser padre o madre soltero que más lo agotaba. No la logística de criar a un hijo solo, sino la incesante responsabilidad de ser la única red de seguridad financiera para su hijo. El estridente timbre del teléfono interrumpió sus sombríos cálculos. Esperando que fuera un cliente que llamaba para cancelar, Jack respondió con su tono alegre y ensayado. Reparaciones Morgan. Soy Jack. El señor Morgan. La voz de la mujer era nítida, autoritaria, de esas que esperan atención inmediata. Soy Alexandra Hayes. Ayer ayudó a mi hija con su vehículo. Jack parpadeó. El nombre le vino a la mente al instante. Alexandra Hayes, fundadora y directora ejecutiva de Hayes Univastions, el imperio tecnológico cuyo logotipo había visto en la pulsera de Lily. Su rostro aparecía regularmente en revistas de negocios y segmentos de noticias sobre mujeres líderes en tecnología. Se enderezó instintivamente, aunque ella no podía verlo. Sí, señora. Solo un simple cambio de neumático. Su mente daba vueltas, preguntándose por qué un director ejecutivo multimillonario llamaría personalmente por un incidente tan insignificante. ¿Le habría dicho algo malo a Lily? ¿Había algún problema con la rueda de repuesto? Nada de garantizar la seguridad de mi hija es sencillo, señor Morgan. Su tono era ilegible, ni agradecido ni acusador. Me gustaría hablar de este asunto en persona. Mi conductor puede recogerlo en 30 minutos. No era una pregunta ni una petición. Era una declaración de lo que sucedería, expresada con la confianza de alguien que no está acostumbrado a oír la palabra no. Jack frunció el ceño. Tenía clientes con responsabilidades programadas. Señorita Hayes, agradezco la oferta, pero lo interrumpió bruscamente. Entiendo que es padre soltero con preocupaciones económicas. Recibirá una compensación por su tiempo. Jack se irritó ante esta suposición, por muy acertada que fuera. La idea de que ella pensara que su tiempo se podía comprar simplemente no le sentó bien. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, continuó, suavizando ligeramente el tono. Lily mencionó a su hijo, Eisen. Correcto. Me he tomado la libertad de encargarle al sobrino de mi asistente personal, un profesional de cuidado infantil cualificado que trabaja con los hijos de mi personal, que lo recoja del colegio y lo supervise hasta su regreso. Con su permiso, por supuesto. La protesta de Jack se ahogó en su garganta. La presunción era asombrosa, pero la minuciosidad de su planificación dejaba poco margen para una objeción práctica. Aún así, algo en esto no le parecía correcto. ¿Puedo preguntar a qué se refiere? Si se trata del pago del cambio de neumáticos, no es necesario. Hubo una pausa en la línea, breve pero perceptible. Cuando Alexandra Hayes volvió a hablar, hubo un sutil cambio en su tono. Señor Morgan, dirijo una empresa tecnológica valorada en más de $40,000 millones. Tengo 3 doctorados y gestiono a más de 15,000 empleados en todo el mundo. Sin embargo, ayer no pude asegurar que mi único hijo regresara a casa sano y salvo. Usted, sin embargo, tuvo éxito donde mis considerables recursos fallaron. Creo que eso merece una conversación. Algo en su voz, un sutil trasfondo bajo la confianza, resonó en Jack. Era el sonido de un padre que había tenido miedo. Eso lo entendía perfectamente. 30 minutos, aceptó, anotando mentalmente llamar al colegio de Eisen. Y autorizó este arreglo inesperado. Al colgar,
Jack se preguntó en qué se estaba metiendo exactamente. Alexander Hayes se movía en círculos tan alejados del suyo que bien podrían ser planetas diferentes. Y, sin embargo, bajo las apariencias de riqueza y poder, había percibido algo fundamentalmente familiar en su voz. La inconfundible preocupación de un padre preocupado por su hijo. Quizás algunas cosas trascendían las barreras sociales después de todo. Exactamente 28 minutos después, un elegante Maybach negro se detuvo frente al taller de Morgan. El conductor, un no investigar por qué estaba allí. Sostuvo la mirada penetrante de Alexandra con firmeza, negándose a intimidarse, a pesar del desequilibrio de poder entre ellos. Los ojos de Alexandra, del mismo azul llamativo que los de sus hijas, se entrecerraron ligeramente. Un principio admirable. Sin embargo, dado que Lily te ha mencionado varias veces desde ayer y parece inexplicablemente impresionada por tu ayuda, necesito entender exactamente quién eres. Su mirada se desvió hacia una tableta en su escritorio, y Jack tuvo la clara impresión de que estaba consultando notas sobre él. Jackson Edward Morgan, de 42 años, viudo, exingeniero mecánico senior en Westbrook Automotive Design hasta su reducción de personal hace 5 años, abrió el taller de reparaciones Morgan poco después. Su hijo Ethan, de 9 años, actualmente cursa 4º grado en la escuela primaria Millfield. Rendimiento académico excepcional a pesar de sus recursos limitados. Deuda médica pendiente de aproximadamente 137,000 pesos por los tratamientos contra el cáncer de su difunta esposa Emily. Puntaje crediticio actual: 612, ingresos mensuales de aproximadamente el 40%. Abajo, tu salario anterior a la reducción de personal. El relato clínico de su vida, reducida a datos y dificultades económicas, provocó una oleada de ira en Jack. Dejó su taza de café con deliberado control. ¿Para esto estoy aquí? ¿Para que me recuerdes mis circunstancias? Las conozco bien. Gracias. El tono cortante en su voz era inconfundible. Para su crédito, Alexandra no pareció ofendida por su tono. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, observándolo con lo que parecía ser genuina curiosidad. No lo entiendes. No estoy juzgando tus circunstancias. Estoy tratando de reconciliarlas con tus acciones. Cerraste tu negocio antes de tiempo, perdiendo posibles ingresos. Claramente necesitas ayudar a un desconocido. Te negaste a pagar. Según Lily, ibas de camino a entrenar al equipo de béisbol de tu hijo, pero retrasaste ese compromiso para ayudarla. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué? La pregunta parecía genuina, como si la decencia básica de Jack fuera de alguna manera un rompecabezas que ella no podía resolver. Entonces se le ocurrió que Alexandra Hayes, a pesar de todo su éxito y poder, podría verse confundida por una simple amabilidad sin segundas intenciones. Porque necesitaba ayuda, dijo simplemente. Era una niña sola, disgustada. ¿Qué otra cosa haría alguien? La respuesta pareció satisfacer y desconcertar a Alexandra. «¿Te sorprenderías?», respondió. Una sombra cruzó su rostro. En mi experiencia, la gente rara vez actúa sin calcular el beneficio. Jack la observó con más atención, notando por primera vez las tenues líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, ocultas bajo un maquillaje profesional. Con todo respeto, esa es una visión del mundo bastante cínica. Es realista en mi situación. Se levantó bruscamente, acercándose a la ventana. Su silueta contra el cielo gris creaba una impactante imagen de aislamiento. Hace 4 años, hubo un intento de secuestro de Lily. Su padre, mi exmarido, intervino. Le dispararon 2 veces. Aunque sobrevivió, el daño cerebral fue significativo. Ya no reconoce a Lily ni recuerda su relación. Ella lo visita mensualmente, en un centro de atención especializada en Suiza. La revelación flotaba pesadamente en el aire. Jack pensó en la frase inconclusa de Lily sobre su padre, el dolor evidente incluso en lo que no había dicho. Las piezas de su comportamiento encajaron.
Las aplicaciones de rastreo, los protocolos de seguridad, la ansiedad por llegar tarde. Alexandra no era solo una madre sobreprotectora. Era una madre que intentaba evitar que un rayo cayera 2 veces. «Lo siento», dijo en voz baja. «No lo sabía». Las palabras se sintieron inadecuadas ante el peso de su revelación, pero eran sinceras. Los hombros de Alexander se tensaron y luego se relajaron ligeramente. «Pocos. Hemos mantenido los detalles en privado para proteger a Lily de la atención de los medios y para no alentar intentos similares». Se volvió hacia él, recuperando la compostura por completo. «Así que quizás ahora entiendas por qué un extraño que se interesa por mi hija suscita ciertas preocupaciones». Jack sintió un destello de indignación. «No me interesé por tu hija. Le arreglé la rueda y le dejé usar mi teléfono». La insinuación de que sus motivos pudieran ser sospechosos lo irritó. Él mismo era padre. Entendía el afán de proteger y causó una gran impresión al hacerlo. Alexander regresó a su escritorio, abriendo una carpeta. Lily le ha pedido que se encargue de todo el mantenimiento de su vehículo de ahora en adelante. También ha expresado interés en visitar su taller para aprender mantenimiento automotriz básico, algo que, según ella, le sería útil a pesar de tener un conductor a tiempo completo a su disposición. Jack se quedó desconcertado. Lily parecía agradecida, sí, pero este nivel de impacto de una interacción tan breve lo sorprendió. «Mire, solo estaba haciendo mi trabajo». La expresión de Alexander se suavizó un poco. «Lo que me lleva a mi propuesta». Deslizó un documento por el escritorio. Hayes Univaschens tiene varios vehículos corporativos, así como vehículos personales de empleados que requieren mantenimiento regular. Actualmente, contratamos a Prestige Automotive en la ciudad con un gasto considerable y inconvenientes. Eniense. Estoy dispuesto a ofrecerle un contrato de servicio exclusivo para gestionar todas las necesidades de mantenimiento de nuestra flota. Jack miró fijamente el documento, la cifra propuesta de anticipo mensual, lo que le hizo parpadear 2 veces para asegurarse de no haber leído mal. Era más del triple de sus ingresos mensuales actuales. La cantidad no solo cubriría sus gastos, sino que le permitiría pagar la deuda médica de Emily, reconstruir el fondo universitario de Eisen y quizás incluso contratar personal adicional en el taller. Era, en términos comerciales, un salvavidas. Pero Jack no pudo evitar la sensación de que esta oferta era más que un simple mantenimiento automotriz. ¿Por qué haría esto? La expresión de Alexandra permaneció impasible. Es una decisión de negocios. Sus cualificaciones superan a las de nuestros proveedores actuales. Su ubicación es más conveniente para nuestro campus, y mi hija confía en usted, algo que rara vez ocurre hoy en día. La explicación sonaba razonable, incluso lógica. Pero Jack no estaba convencido. Esto parecía otra cosa, una forma de supervisarlo quizás, o de crear una obligación. ¿Y si me niego? La pregunta se le escapó antes de que pudiera reconsiderarlo. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, como si no se le hubiera ocurrido. Esa sería tu prerrogativa. Aunque admito que me resultaría curioso rechazar un acuerdo que claramente beneficiaría su situación financiera y aseguraría el futuro de su hijo. Ahí estaba, el sutil recordatorio de su precaria situación, la pregunta implícita de si podía permitirse rechazar semejante oportunidad. Por un instante, Jack sintió el peso del futuro de Eisen en sus manos. Este contrato resolvería tantos problemas, abriría tantas puertas que parecían permanentemente cerradas, y sin embargo, algo en él se resistía a ser categorizado con precisión como un problema que Alexandra Hayes podría resolver con su chequera. Jack se puso de pie, sorprendiéndose con sus siguientes palabras. «Señorita Hayes, Alexandra, agradezco la oferta, pero me gustaría tomarme un tiempo para considerarla. Esto parece complicado». Ella lo observó con renovado interés, como si se hubiera convertido en un rompecabezas más complejo. «No eres lo que esperaba, Jack Morgan». Había un dejo de respeto en su tono que no había estado antes. «Podría decir lo mismo de ti».
Las palabras se escaparon antes de que pudiera filtrarlas. Por primera vez, una sonrisa genuina transformó brevemente su rostro, suavizando los agudos ángulos de autoridad en algo inesperadamente cálido. De acuerdo. Toma el contrato. Revísalo. Mi número está en la tarjeta adjunta. Al terminar la conversación y prepararse para irse, Alexandra le hizo una última pregunta que lo pilló desprevenido. Tu hijo Isen Lily mencionó que eres entrenador de su equipo de béisbol. ¿Eres bueno? La pregunta fue tan inesperada, tan desarmantemente normal, que Jack se encontró sonriendo. Terrible, en realidad. Pero aparezco, que parece ser lo que más le importa. Algo indescifrable brilló en los ojos de Alexander. En efecto, a veces la presencia importa más que el desempeño. Extendió la mano. Espero con ansias tu decisión, Jack. Mientras el mismo conductor silencioso lo transportaba de vuelta a su taller, Jack se encontró repasando el encuentro, intentando reconciliar al formidable director ejecutivo con los destellos de la madre preocupada bajo la apariencia pulida. El contrato en sus manos representaba una seguridad financiera que no se había atrevido a esperar desde la muerte de Emily. Muerte. Sin embargo, algo en el acuerdo se sentía como aceptar algo más que una simple oportunidad de negocio. Era como adentrarse en el complicado mundo de Alexandra y Lily Hayes, con todas sus corrientes tácitas y vulnerabilidades ocultas. 2 semanas después de aceptar el contrato de Hayes Univaschens, se tomó una decisión, principalmente porque Jack no podía justificar rechazar lo que garantizaría que el fondo universitario de Isen permaneciera intacto. Las reparaciones de Morgan habían sido sutiles pero significativas. Se había instalado un nuevo sistema de elevación hidráulica, una mejora necesaria para el mantenimiento de nuestros vehículos ejecutivos, insistió Alexandra, ignorando las protestas de Jack. La sala de espera ahora contaba con cómodos asientos y una estación de café. Lo más notable es que Jack había contratado a Miguel, un talentoso mecánico que había perdido su trabajo anterior cuando el concesionario cerró, lo que permitió al taller gestionar tanto la cuenta de Hayes como a los clientes habituales. Jack había insistido en mantener a su clientela habitual, a pesar de la sugerencia de Alexander de que el contrato de Hayes podría ocupar todo el taller. Estas personas han estado conmigo desde el principio, explicó. No los voy a rechazar ahora. Para su sorpresa, Alexandra respetó la decisión, aunque insistió en mejoras en las instalaciones que reflejaran la calidad del servicio. Octubre había traído una ola de frío temprana y Jack estaba inspeccionando el sistema de calefacción del Tesla personal de Alexandra cuando sonó su teléfono. El número de la escuela de Isen apareció en la pantalla, lo que le provocó una fuerte alarma paternal. Señor Morgan, le habla la enfermera Winters de la escuela primaria Millfield, dijo la voz sin preámbulos. Isen tiene 38 grados de fiebre. Necesita que lo recojan de inmediato. Jack miró la parte. Un vehículo de lujo desmontado por completo. La cuenta de Hayes tenía plazos estrictos. El coche de Alexander debía regresar a las 3 para una reunión importante. Llego en 20 minutos, prometió, calculando ya si Miguel podría terminar el trabajo solo. Mientras se limpiaba las manos y buscaba las llaves, la puerta del taller se abrió, trayendo consigo una ráfaga de aire otoñal, inesperadamente, a Lily Hayes. A sus 17 años, se comportaba con el aplomo propio de alguien criado en el ojo público. Pero Jack había llegado a reconocer a la persona auténtica bajo su elegante apariencia durante sus sesiones semanales de formación automotriz, un arreglo que Alexandra había aprobado a regañadientes tras las insistentes peticiones de Lily. «Hola, señor Morgan», lo saludó, desenrollándose una bufanda de cachemira del cuello. «Sé que llego temprano a mi clase, pero terminé mis solicitudes para la universidad y no soportaba estar en casa con mamá pendiente de cada palabra que escribía». Hizo una pausa al notar su expresión de preocupación. «¿Qué pasa?». La preocupación en su voz era genuina, otra señal del improbable vínculo que se había formado entre ellos durante las últimas semanas. «Isen está enfermo en la escuela. Necesito recogerlo, pero el auto de tu mamá», comenzó,
señalando el Tesla. Ve, dijo Lily de inmediato. Le diré a mamá que hubo un problema técnico inesperado. Se molestará, pero lo solucionará. Jack dudó. En el poco tiempo que